Esto es Fortalece tu Fe, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy José Antonio Vergara y estoy emocionado, estoy alegre de poder llegar a ustedes con un video que les va a bendecir, les va a ayudar. ¿Por qué Jesús es el Salvador? ¿Por qué solo Jesús cumple con los requisitos de Salvador del mundo? ¿Cuál es la razón? Muchos ven a Jesús como un profeta, como un revolucionario, como un buen tipo, como un buen hombre. Es más, se han hecho listados de personas influyentes en la historia y en el mundo, y Jesús siempre ha estado ahí. Pero ¿es eso Jesús? ¿Es solamente un hombre que podemos comparar con otro? ¿Es solamente alguien que hizo historia y que quedó para las páginas de ella? ¿O es algo más? Pues debemos entender que Jesús es mucho más que eso. ¿Por qué solo en Jesús hay salvación? ¿Por qué Él es el único camino para ir al cielo? Ese es el tema de nuestro video. Usted va a adelantar muchos meses de seminario a través de este video, porque en solo unos minutos vamos a explicar de la manera más concreta y directa por qué Jesús es el Salvador. Gracias por estar en nuestro canal. Si usted no se ha suscrito, le invito a que lo haga. Gracias a ustedes, porque cada día somos más. Ya vamos a llegar a 1000 suscriptores y eso me tiene realmente emocionado, contento. Ayúdenos cada día a llegar a más personas. Así que bienvenidos a este video de Fortalece tu Fe. Bueno, debemos entender que Jesús es más que un hombre influyente que pudo haber estado en las páginas de la historia. Es el único a través del cual hay salvación, y no es solo un tema religioso, no. Ahora, hay muchos cristianos que no saben explicar esto, no tienen ni idea cuando se les pregunta: bueno, ¿usted por qué cree que solo Jesús es el Salvador? ¿Por qué solo en Cristo? Ay, pues Jesús es el único. Y hay personas que no se van a defender o no tienen argumentos para hacerlo. Entonces, vamos a empezar. Y lo primero que quiero decir es esto: Dios creó al hombre. Nosotros creemos por la palabra de Dios, y porque hay evidencia que tengo videos en los que he hablado de ella, de que fuimos creados del polvo de la tierra, formados por Dios a su imagen y semejanza, como la Biblia registra. Pero esto es lo que vamos a transmitir. Lo primero, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Adán y Eva, la primera pareja que Dios puso en este planeta, que Dios puso en la tierra, sin pecado, sin maldad, sin nada de corrupción en su esencia misma. Dios los puso en este planeta, pero ellos, véame con atención, decidieron desobedecer a Dios, aún a sabiendas de que Dios les había dicho y les había advertido: no lo hagan, no desobedezcan, no hagan esto. Debe quedar claro que Dios a ellos les había entregado una autoridad. Dios a ellos les había entregado el planeta, les había dado la autoridad para labrar, para cuidar este planeta Tierra, pero ellos decidieron pecar. Una vez, escuche con atención, que ellos decidieron pecar, su genética se corrompió, así como me está oyendo, y todo lo que el enemigo podía traer de mal para el ser humano vino sobre Adán y Eva, y ahora de ellos en adelante cada ser humano que nacía pues venía contaminado con ese pecado. De hecho, la Biblia dice en Romanos capítulo 5: de modo que por un hombre entró el pecado a todos los hombres. Así es, por uno. Y de pronto usted me miró: pero ¿cómo es eso? Déjeme explicarle rápidamente. Míreme acá. ¿Sabe? Este virus que hemos estado viviendo, creo que es una clara evidencia de que se puede hacer. En Colombia, y voy a hablar de nuestro país, no nació el COVID-19, aquí no estaba. Nosotros lo veíamos lejano, es más, se hacía bromas, allá en China y luego en Estados Unidos, en Europa, y no pensábamos que iba a llegar aquí. Si en el momento justo se hubieran cerrado los aeropuertos y no se permitiera la entrada a ninguna persona del extranjero, a ninguna persona que viniera de afuera a nuestro país, se hubieran cerrado todas las fronteras, pues a este país no hubiera entrado el COVID y nuestra vida hubiera seguido normal. Obviamente no se hizo por razones personales, por razones económicas, porque no se creyó que esto iba a afectarnos de tal manera, pero se permitió la entrada. Cuando se quisieron cerrar las fronteras, fue demasiado tarde, el virus ya estaba aquí, y aunque muchos de nosotros no hemos tenido ese virus, estamos afectados y sufriendo las consecuencias, porque el país se paralizó, la economía fue afectada, etcétera, etcétera. Así es el pecado. El Señor les dijo: cierren las fronteras, no coman de ese árbol, pero ellos no quisieron escuchar, no le prestaron atención, no lo vieron tan grave. Es más, pensaron que eso era por allá de otro mundo y permitieron que el virus del pecado a través de la desobediencia entrara. Eso hizo que no todo el país, sino toda la raza humana fuera afectada de una o de otra manera, pero todos tuvieron o tuvimos que sufrir las consecuencias. El pecado entró, y con la diferencia del COVID, de que puede hacerse una vacuna o que con algunos cuidados de repente no nos va a dar esa enfermedad, déjeme decirle que el pecado no así. El pecado ha sido transmitido de generación en generación. De hecho, es heredado genéticamente. Usted heredó los ojos, heredó el cabello, el color del cabello, heredó su color
color y su tono de pie, facciones, gestos de su papá y de su mamá. Es inevitable. ¿Por qué? Porque eso se hereda en la genética. El pecado es igual, se hereda en la genética, de tal manera que la Biblia dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entender eso es básico para entender por qué Jesús es el Salvador. Lo siguiente que quiero enseñar es que para recuperar esa condición caída, para quitar ese virus, era un hombre el que tenía que pagar ese precio. No podía ser Dios, porque no fue Dios quien perdió o permitió que el virus entrara y perdió su posición. Fue el hombre al que Dios le entregó su autoridad. Así que sería ilegal, porque Dios es un Dios legal y justo, sería ilegal que Dios se viniera y dijera: yo lo quito todo y yo soy Dios. No, era el mismo hombre que pecó y que falló quien tenía que redimir a la humanidad. De hecho, la Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Es decir, que el pecado traía como consecuencia la muerte espiritual y física, la condenación al infierno. Y para que salir de esa condición, un hombre debía pagar el precio, pero nosotros no podíamos. Nosotros no podíamos porque todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, unos seres humanos comunes y corrientes, no se podía porque sencillamente ya estábamos contaminados con el pecado. Así que Dios inventa un plan. Sígame acá que esto le va a ayudar. Hace un plan, y es que envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Pero antes de enviarlo a morir a la cruz, se tenía que asegurar de que Jesús fuera 100% hombre, pero sin pecado. ¿Cómo hacer eso? Sencillo: Jesús debía nacer de una mujer, porque todos los seres humanos, a excepción de Adán, nacieron de una mujer. Así que la ley decía que debía ser un hombre así. Tenía que nacer de una mujer, pero no podía tener contaminación de pecado. Y el esperma del hombre es el que transmite esa información. Es decir, él debía ser hijo de una mujer, pero no de un hombre común y corriente. Vaya, tarea difícil. Pero como diría el ángel a María, para Dios todo es posible. ¿Y qué hizo el Señor? Fecunda, escuche esto, el óvulo de María, pero a través del Espíritu Santo. No es el espermatozoide de José, es del Espíritu Santo, que hace que María quede embarazada. Por eso Jesús, aunque era 100% hombre, también era 100% Dios, porque su esperma, la genética que traía la información, no era de María, era del Espíritu Santo. No era de José, era de Dios. Aunque nace de María como un hombre, él no tiene naturaleza de pecado. Lo siguiente que Jesús tiene que hacer es comportarse como un hombre sin pecado. No malas palabras, no borracheras, no mentiras, completamente santo. No se podía casar porque no podía tener relaciones sexuales, porque ahí se contaminaría su santidad. Hablo de la condición de santidad que se necesitaba para ser salvo. No estoy diciendo que estar casado y tener relaciones sexuales en el matrimonio es pecado, no, por supuesto. Estoy diciendo que Jesús no podía porque tenía una tarea específica. Él cumplió con todos estos requisitos. Una vez que él cumple, porque es 100% hombre, se ha guardado, ha sido santo, el último requisito es la muerte. Él tiene que morir, porque la condenación del hombre era morir, la muerte física y la muerte espiritual. Así que Jesús tiene que morir, y eso es lo siguiente que él hace. Él va a la cruz, pero él no muere como un mártir, él se entrega como un sustituto. Otra vez, él no muere como un mártir, él se entrega como un sustituto. Es decir, él se pone en el lugar suyo y mío. Como no tiene pecado, como él es santo, él sí podía pagar por usted y por mí. Vaya, es tremendo. Así que Jesús en la cruz del Calvario, por su santidad y sus méritos, está pagando su salvación y la mía. Ningún otro hombre lo podría hacer, aunque fuera muy bella persona, muy bonito, muy simpático. Solo Jesús lo podía hacer. La segunda condenación era vencer la muerte, es decir, no solo morir, sino resucitar. ¿Para qué? Para que los hombres que mueran no queden eternamente en la condenación, sino que puedan por Cristo haber pagado su condena y llegar a la eternidad un día. ¿No le parece maravilloso? Así que la razón por la que solo Jesús es el Salvador es porque Él cumplía todos los requisitos. Ningún otro hombre ni líder religioso en la historia puede pagarlo, aunque se muera en una cruz. Solo Jesús era completamente santo, solo Él vivió una vida que era santa, solo Él pudo pagar el rescate, y ahora todos aquellos que hemos rendido nuestra vida a Jesús somos salvos. ¡Tarán! Es por eso que nosotros entendemos que solo en Jesús
hay salvación. De modo, escuche esto, que la Biblia dice que así como por un hombre entró el pecado, por un hombre, hablando de Jesús, entró la justicia, solo a través de Jesús. Ahora en Cristo nosotros no tenemos condenación, sino salvación. Y cuando usted y yo rendimos nuestra vida a Jesús, pues somos coherederos juntamente con Cristo. Vivimos de manera correcta en esta tierra de acuerdo a la palabra de Dios, disfrutamos de sus bendiciones, pero un día estaremos con Él en la eternidad. Así que esa es la manera más fácil de explicar por qué solo es Jesús, por qué ninguna otra religión, ningún otro profeta, por qué ningún otro líder religioso puede darse ese título, sino solo Jesús. Y no solo es que Él murió, está históricamente comprobado, y resucitó al tercer día, y hemos visto evidencias de cambio de personas, de milagros y de una cantidad de cosas que nos hacen entender por la palabra y por la evidencia que Jesús es Dios y es nuestro Señor y Salvador. ¿Le parece si hace una oración y damos gracias y decimos: gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz? Gracias, Señor. El mundo debe escuchar esto, porque así como desesperadamente se está buscando la cura, se está buscando la vacuna para este virus, desesperadamente el mundo necesita la vacuna para el pecado, y se llama Cristo Jesús. Ore conmigo: Señor, gracias, gracias porque tú cumpliste a cabalidad cada uno de los requisitos para que yo, no solamente yo, sino todo el mundo seamos salvos. Gracias por tu salvación, por haberte entregado por nosotros en la cruz. Hoy te adoramos, Señor, y estamos seguros que en ti hay salvación.